Y es que hay que entender que las distracciones están al orden del día, como siempre digo. Pero es importante pararnos y pensar qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, porque vamos creciendo y vamos siendo más mayores y hay que ser más disciplinado en la vida. Hay que entender que nosotros tenemos que comer, tenemos que vivir, pero también tenemos sueños y tenemos que ir a por ellos y no quedarnos parados, pensando que no podemos conseguirlo o pensando tal vez que está muy lejos o tal vez poniendo cualquier tipo de excusa para no levantarnos. Es importante enfocarse en sí mismo porque si te das cuenta, cuanto más te cuidas tú, mejor te sientes tú. Y esto te impacta a ti y a todos los que están en tu entorno. Impacta tu forma de pensar, tu forma de ser, tu percepción. Empiezas a estar más sano, empiezas a ver con más claridad. Por lo tanto, estás haciendo cosas pues que están bastante bien. Y esto te ayuda también mucho, sobre todo al cerebro, a nuestro maravilloso cerebro, que es el que contiene toda la información y toda la forma de pensar y es el que envía además mensajes a nuestro corazón o nuestro corazón es el que envía mensajes al cerebro, según cómo se mire. Es importante entender que nuestra psicología es importantísima, es uno de los pasos importantes para decretar qué clase de personas somos, qué clase de actitud tomamos ante el enfoque de nosotros mismos, cómo nos observamos y nos sentimos hacia nosotros mismos. ¿Qué pensamos sobre nosotros mismos? ¿Pensamos que nos lo merecemos o que no? ¿Pensamos que somos capaces o estamos capacitados? ¿Pensamos que nos odiamos o que nos queremos? Entonces es importante entrenar nuestro cerebro para entender que no solamente vamos a aprender y nos vamos a formar para ser una persona, para poder dar nuestra mejor versión, sino también debemos de formarnos para estar a gusto con nosotros mismos y sacar esa versión. Esa versión tiene que salir dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros sentimientos y emociones. Tenemos que intentar dar y entender nuestra luz que tenemos dentro de nosotros. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo es algo que tiene que ver muchísimo con lo que tú tengas que determinar o no. Cuando tú piensas positivamente, piensas que todo va a salir bien. Evidentemente tú envías una señal de energía al universo, por supuesto, como siempre os digo, y creo que eso es importante. Tú creas ese entorno para que todo salga bien. Es importante entender que el positivismo no solamente sirve para las acciones, sino también para que nuestro estado mental esté relajado y sobre todo sea mucho más productivo. Pues aumentar nuestra productividad. Y sobre todo nos ayuda a enfocarnos mejor. Creo que para habéis escuchado a mi gato, perdonad. Pero sí, es importante entender que tienes que darle prioridad a tus enfoques, prioridad a tus tareas, prioridad a tus pensamientos. Cuando me refiero a tus pensamientos es a todo. A observarte cómo te sientes. Sí, observa detenidamente cómo te sientes y piensa qué es lo que quieres, o más bien siente qué es lo que quieres hacer, cómo quieres hacer las cosas, cuál es el proyecto que tienes que tener, en qué te quieres enfocar. Anota a ti mismo. Saber cuándo y dónde se puede enfocar mejor, y esto es importante porque tenemos que ser capaces de saber estar enfocados durante 1 o 2 horas al menos. Tenemos que estar enfocados bastantes más horas, evidentemente a futuro, pero tenemos que ser capaces de poder estar concentrados detenidamente o como tú lo quieras llamar en este proyecto que estamos haciendo. Da igual en lo que sea, da igual si es mejorarte para ti mismo, da igual si es para un trabajo, por ejemplo, algo en lo que te permita realmente enfocarte y sacar lo mejor de ti. Tienes que hacer evidentemente ciertas cosas, pero es necesario tomar ciertas acciones, mejor dicho, para llegar hasta la meta.
integrar ciertos hábitos, como por ejemplo levantarte por la mañana, empezar a hacer ejercicio físico. Por ejemplo, el ejercicio físico ayuda muchísimo también para enfocarnos a nosotros mismos. Además, nos ayuda a quitarnos y por lo menos a despegarnos de todas esas cosas malas que tenemos. Nos ayuda a estar menos cansados, nos ayuda a llevar un equilibrio mental y corporal muchísimo mejor. Cuando uno quiere enfocarse en sí mismo, tiene que hacer también ciertas cosas, como por ejemplo también meditar. La meditación siempre va bien, aunque no lo parezca. Nos ayuda muchísimo a relajarnos y a adentrar dentro de nosotros mismos. ¿Por qué insisto tanto en el mirarnos dentro de nosotros mismos? Porque si os dais cuenta, uno es la máquina de su propia vida. Uno tiene que entender que nosotros somos una máquina. Somos más que una máquina. No sería llamarnos como una máquina, pero somos realmente lo que damos vida a nuestro entorno. Hay personas que se alegran, hay personas que no. Nosotros creamos muchísimas vibraciones y nosotros también creamos muchísima vida, porque todos formamos parte de esta vida. Y es importante entender que si nosotros mismos no somos capaces de estar a gusto con nosotros mismos, con nuestro entorno, de vernos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos y aprender de ello, y simplemente enfocarnos en algo que nos haga mejorar y seguir más alto y adelante hacia nosotros mismos, porque al final si tú no haces nada por tu vida, ¿quién lo va a hacer? Quiero decir, no es nada egoísta, ¿no? Tendría que ser entendible esto, porque hay mucha gente que piensa que cuando uno se enfoca en sí mismo es egoísta. Quiero dejarme claro que cuando tú te enfocas en ti mismo no hay nada de egoísmo, sino de aprecio, cariño y mucho valor, porque no todo el mundo tiene el valor de hacer ciertas cosas y de enfocarse y de dejar pues ciertas rutinas o, ¿verdad?, cortar con ciertas cosas. Entonces es importante entender esto. Es importante que cuando uno se enfoca en sí mismo no es egoísta, sino es amor y apreciación hacia sí mismo. Y tiene que entender que el camino que tiene que tomar es más recto y disciplinado. Por eso es importante el entorno, por eso es importante la meditación, por eso es importante pues hacer una agenda para ciertas actividades que puedas hacer, leer, escribir. Es importante tomarte tu tiempo para ti. Es importante mirarte hacia ti mismo, mirarte hacia ti dentro, para poder sacar la mejor versión de ti, para poder sentirte bien, ligero, sin tener que estar avergonzado o avergonzada, porque muchísimas personas tienen miedo a la vida o miedo a ciertas cosas o a ciertos aspectos de su vida, pero también es porque nos sentimos avergonzados. Y la vergüenza es algo que siempre se nos inculca desde pequeños. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque de pequeños siempre se nos encuentran ciertas cosas, ¿no?, o ciertas acciones de las que hacemos y nos hacen sentir vergüenza. Nunca se tiene que sentir vergüenza. Uno es una persona y en la vida pasan evidentemente ciertas cosas, ¿verdad? Todos aprendemos, así que no hay nada de lo que avergonzarse, ya que la vergüenza forma parte de la culpa también. Es importante entender esto. Es importante entender que es la aceptación de uno mismo lo que hace y determina que su vida vaya mejor o peor. Y como ya lo dije en el último podcast, tu vida es el reflejo de ti mismo, por lo tanto es importante enfocarse en sí mismo. Es una de las razones por las que debes de enfocarte en ti mismo, porque no debes de pensar cómo o por qué los demás pueden hacer las cosas mejor que tú, o sentirte infravalorado, porque esas son tus creencias, eso es la forma que tú te sientes, es la forma que te han educado o la forma o las experiencias, ¿no?, por desgracia o por gracia que hayas vivido o que hayas experimentado, y eso es lo que te hace pensar y llevar a esa idea. Pero si te enfocas más en las cosas buenas que puedes hacer, las que puedes aprender, las que puedes enseñar y sobre todo en las que puedes experimentar, porque yo creo que en esta vida estamos para experimentar y aprender, ¿no?, analizar las cosas que pasan y seguir, por supuesto, porque todo es un aprendizaje. La vida es una escuela, nunca dejará de serlo, lo será toda la vida hasta que nos muramos, así que es importante aprender sobre nosotros mismos y quiénes somos y sacar esa fuerza, tener más sabiduría y decir pues no, sacar todas las cosas positivas, aprender a ser positivos, aprender a amarnos, querernos y aceptarnos y a tomar una actitud correcta para que nuestra vida se moldee a lo que nosotros queremos y no sentirnos infravalorados. Cuando una persona se siente infravalorada no está bien. Por lo tanto es importante no sentirse en este modo en el que